Bienvenidas y bienvenidos al episodio 79 del podcast de Soy Como Como. Hoy hablaremos sobre la longevidad, de cómo podemos vivir más, pero sobre todo de cómo podemos vivir mejor, porque al final no sirve de nada vivir más años si no lo hacemos con salud. Trataremos temas como los marcadores de longevidad que podemos ver en un análisis y daremos herramientas al alcance de todo el mundo para lograr un envejecimiento saludable. Lo haremos de la mano del doctor Ángel Durantez, pionero de la medicina para el envejecimiento saludable y medicina preventiva proactiva, además de especialista en medicina de la educación física y el deporte y doctorado en medicina y cirugía. Al doctor Durantez, aparte de verle en medios de comunicación, lo he visto participar de congresos internacionales vinculados al antienvejecimiento, o sea que es toda una eminencia y es un honor hoy que esté en el podcast. Antes de saludarle, como siempre, os recuerdo que con Naturs Plus, nuestra empresa de suplementación de confianza y que nos patrocina el podcast, recomendamos suplementos muy adecuados al tema del día que tratamos en el podcast y hoy recomendamos dos suplementos, el Brainceutics con PQQ, con compuestos que tienen evidencias científicas contra el envejecimiento prematuro de las células, y el Brainceutics Multi, que es un complemento a base de minerales, de vitaminas, de probióticos, también diseñado para el cerebro y para el sistema nervioso. Y siempre te digo que te espero dentro de nuestra comunidad Soy Como Como para apoyar nuestro proyecto y sobre todo para el contenido de alto valor que damos en exclusiva a nuestras 6.000 socias que cada mes tienen masterclass exclusivas para ellas, un menú, 1.000 recetas y en Discord una comunidad en vivo donde todas nuestras dietistas están a diario contestando dudas sobre alimentación y sobre salud. Y ahora sí, bienvenido Ángel Durantez al podcast de Soy Como Como. Muchas gracias. No, gracias a ti, Nuria, por invitarme. Bueno, no sé por dónde empezar, pero te haré una pregunta un poco genérica para después ir entrando en detalle. Y es que a día de hoy, 2022, no sé cómo valoras, después de toda una trayectoria, cómo está la sociedad y si estamos envejeciendo con salud. Bueno, pues la verdad es que ya sabemos que la esperanza de vida se ha alargado bastante en el último siglo, casi más de 30 años, la esperanza de vida media. La media quiere decir la media de edad de muerte. Pero de esos 30 años de más que hemos metido, pues evidentemente no todos son en salud. Hasta hace unos pocos años se veía que en salud plena, en ausencia de diagnósticos, era tan solo unos pocos meses de esos 30 años y el resto del tiempo era con enfermedad y con una percepción subjetiva de salud regular, mala o muy mala. Los últimos datos que se están viendo es que en los últimos pocos años sí se está incrementando bastante el aumento de esperanza de vida en una percepción de salud buena o muy buena. Lo que quiere decir que no vamos por tan mal camino. Todo esto con la salvedad de la pandemia COVID, que sí le ha pegado un hachazo tanto a las medias de esperanza de vida y de calidad de vida. Pero quitando este hachazo, parece que sí estamos alargando la vida en salud. Hemos hablado un poco desde el punto de vista de las cifras y ahora del concepto. Yo te diría, ¿no? ¿Cómo nos conviene hablar para que la gente diga, oye, es que es parte de la vida, me hago viejo y ya está, y me voy? Y esto pasa en paralelo a gente con muchas ganas de vivir, tipo Sinclair, un referente, y que todo el mundo coge su discurso y dice, oye, no, es que ya ha nacido el primer niño que va a vivir 120 años. Y otro te dice, yo pienso vivir 300 años, no sé tú. Y esto convive con gente que dice, es que no cuadra. Envejecer saludable, es que es obvio que vamos oxidándonos y esto se acaba, ¿no? Bueno, y en realidad eso es también una opción personal, el cómo ver tu futuro, ¿no? Y tiene mucho que ver con el optimismo. De hecho, esta semana pasada, o este mismo mes, a principios de mes, en la revista del Harvard Gazette, hay un artículo que hace referencia a unos estudios que han hecho en la Universidad de Harvard sobre cómo impacta el optimismo en la longevidad y impacta positivamente. Pero bueno, dicho esto, lo que te quería decir es que nosotros clasificamos esa actitud ante el envejecimiento en dos tipos. Por un lado, es un poco una clasificación mía.
tenemos a los longevitistas, que son los de los 300 años, o los que, o incluso su versión extrema son los inmortalistas, los que dicen que no me voy a morir, yo ya he nacido para ser inmortal. Y por otro lado están los muertistas, ¿no? Que es una manera de denominar a aquellos que no quieren hacer nada para envejecer saludablemente o incluso no les interesa el vivir mucho más. Hay uno de ellos que es un neurólogo reconocido, Emmanuel Ezequiel, que él dice que a partir de los 70 años no deberíamos ir al médico ni aunque tuvieras un dolor. ¿Por qué? Porque ya es el momento en el que hay que retirarse del mundo, deberías haber hecho lo que tendrías que haber hecho y de manera que si te tiene que venir un cáncer o un infarto, pues que sea lo que Dios quiera y desapareces. Claro, todos pensamos que este señor esto lo ha dicho con 60 años. Ya veremos cuando cumpla los 70 si sigue cumpliendo su dogma, ¿no? Así que longevitistas y muertistas. Cada cual lo que quiera. Y el doctor Durantes, y así me cuentas un poco tu biografía de forma rápida, ¿dónde te sitúas? ¿Dónde te sitúas y por qué te interesaste tanto por la longevidad? ¿Fue por una opción personal de decir yo voy a ser un optimista y voy a explorar eso porque yo aquí me quiero quedar mucho tiempo? Sí, yo no te diría que soy un longevitista de los que busco vivir 130 años o que busco alcanzar el límite de Hayflick, pero por supuesto que me gustaría vivir en buen estado de salud o por lo menos una percepción subjetiva de salud buena el mayor tiempo posible. Sabemos que la esperanza de vida del español es de las más altas del mundo y que probablemente pues las señoras van a llegar a las esperanzas de vida media para dentro de unas décadas de 90 años o más y de medias, lo que quiere decir que habrá mucha gente que sobrepase los 100 años y en los hombres pues siempre vamos entre 3 y 5 años por detrás de la esperanza de vida de las mujeres. Así que si yo alcanzo la década de los 90, me sentiré satisfecho, pero lo que más me interesa es poder llegar a los 80 y muchos en buen estado de salud. Y en cuanto a lo que me preguntaba sobre la trayectoria vital, pues casi siempre todos tenemos alguna experiencia vital que nos se relaciona con nuestra profesión o con nuestro enfoque de nuestra profesión. Y yo sí he pasado al principio de mis 40 un momento muy duro de estrés profesional, de responsabilidades, que me hizo replantearme mucho cómo iba a enfocar mi profesión y aplicarla en mí mismo. Como has dicho, yo soy especialista en medicina del deporte y me dedicaba a poner a los atletas y a los deportistas en sus máximos estándares de plenitud funcional. Y luego me di cuenta que eso mismo que aplicaba en los deportistas de alta competición lo podríamos hacer en cualquier persona, no solamente para que funcionalmente estuvieran bien, sino también para que previniesen las enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Empecé a aplicarlo en mí, me gustó, me enteré que en Estados Unidos esto estaba funcionando, busqué cómo formarme, lo hice y volví, lo implanté y parece que gusta y que hay mucho interés por esto últimamente. Después hablaremos de cuál es el tratamiento que haces, pero ahora que has hablado de Estados Unidos, allí que a veces en Miami entiendo que van muy por delante en el tema del anti-aging, ¿el enfoque es el mismo o hay una parte estética que nos diferencia de cuando nosotros estamos hablando desde la profundidad de la longevidad, de la dieta mediterránea y tal? ¿Les interesa de verdad? Pues por lo menos mi formación en Estados Unidos, donde yo he estado en la parte médica. Yo he estado en una asociación que se llama el Age Management Medical Group, en el que casi no hay nada de estética. Y por otro lado hay sociedades científicas de anti-aging europeas donde hay muchísima estética. O sea que tienes la parte médica y la parte externa en las dos, en Europa y en Estados Unidos. Pero la que tiene más peso interna, médica, yo creo que es más la americana, salvo algunas excepciones en Europa, algunos doctores en Alemania, en Bélgica, también algún en Reino Unido,
pero en Estados Unidos están muy, muy interesados por todo esto que hablabas de la medicina funcional, la medicina integrativa y la medicina del envejecimiento saludable. Yo creo que la cuna real está allí. La cuna y van avanzados. Entiendo que saben más. O sea, yo intuyo que lo de la longevidad vendrá muy fuerte, pero no sé si allí hace como 3 años que van avanzados en este Más. Yo creo que socialmente van 10 años por delante, porque básicamente, en mi opinión, esto es por los sistemas de salud de los distintos países. En Estados Unidos no tienen un sistema público de salud tan bueno como los europeos, lo que hace que la gente se interese más por la prevención. La gente es más consciente de esto. Aquí, el ciudadano medio sabe que eso lo tiene resuelto, que si se va a enfermar le van a atender probablemente y relativamente bien, con buenos medios. Entonces, no se preocupa tanto por la prevención como lo hacen en Estados Unidos. En contra, en Estados Unidos, si enfermas y no tienes recursos, puedes tener un serio problema. Y además, no es igual la atención médica de todas las personas. Depende mucho de la calidad de sus seguros. Así que todo tiene su parte buena y su parte mala. La parte mala nuestra... Pero la parte buena me parece brutal, revelador, un gran titular y muy preocupante si de verdad es definitivo que este sea el motivo que nos diferencia en cuanto a por qué caray la gente aquí no hace prevención y sea porque tienen una seguridad muy inconsciente de que si pasa algo lo tienen resuelto por la sanidad. Me parece muy preocupante porque y muy heavy que nos distancie eso porque ellos tendrán mejor salud al final. Bueno, luego ya sabes cómo es Estados Unidos, es un país de extremos, ¿no? Claro. Entonces, tienes los health conscious, como les llaman allí, que son muy health conscious. Claro. Y tienes los couch potatoes, que no se preocupan nada y les da igual. Allí ocurre el extremo de todo, sí, ¿no? Sí, allí llegan las grandes cifras de diabetes, evidentemente, exacto. Y de enfermedad y de obesidad y diabesidad y todo. Claro. Entonces... Pero bueno, esto que te contaba yo sobre la concienciación en la prevención que esté allí en esos health conscious más desarrolladas a diferencia de lo que ocurre aquí en Europa, es básicamente por esto que te decía, porque aquí hay unos buenos sistemas de salud que te van a atender bien cuando enfermes. Ahora bien, dicho esto, cada vez hay más conciencia de prevención y está evolucionando a una velocidad exponencial en los últimos 2-3 años desde la pandemia COVID. Y esto lo hemos visto porque la gente ha empezado a decir, anda, yo puedo ser una persona sana. Claro. Y ante un revés de salud de tipo pandemia, ha habido gente que estaba perfectamente sana, joven, y ha muerto de COVID. Lo que quiere decir que la gente empieza a concienciarse, oye, y quizá debería estar un poquito mejor. También hemos visto cómo aquellas personas en sobrepeso, con síndrome metabólico, con diabetes, han sido mucho más vulnerables que los que estaban totalmente sanos. Ojalá a la gente les haya servido para esto el COVID. Antes has hablado del límite Heilflick. Quiero que lo cuentes. ¿Quién es este científico, Leonard Heilflick? Pues Leonard Heilflick es un científico que todavía está vivo y que en 1961 empezó a ver que las células cultivadas en una placa no se podían dividir ilimitadamente, que era lo que se pensaba hasta entonces, ¿no? Que bien cultivadas y alimentadas, las células vivirían eternamente. Entonces veía que tenían una capacidad de dividirse limitada, unas X veces, ¿no? Según eso, hizo una hipótesis de que el ser humano podría llegar a vivir un máximo de entre 120 y 130 años. Esto lo vio en 1961 y lo publicó unos pocos años después, pero tuvo que esperar 30 y tantos años para que viese cumplida su hipótesis, que fue en 1997, cuando murió a los 122 años y 164 días la francesa Jeanne Calment. Es la primera vez que una persona alcanzaba lo que él dijo que sería el límite de la esperanza máxima de un ser humano. Entonces, el mes pasado, en abril, murió Kane Tanaka
con 119 y 108 días. 119 años y 108 días, que es la segunda longevidad más extrema de las que están perfectamente corroboradas, porque también hay claimers, hay gente que dice que tienen 130 o 128, Y no es pero verdad. que no está suficientemente demostrado. Hay dos entidades, que es el libro Guinness de los Récords y una sociedad de gerontología, que analizan todas estas personas que dicen que están vivas, pero les piden al menos 3 certificados que puedan justificar su fecha de nacimiento real. Y a veces algunas de estas no lo pueden justificar bien, así que no sabemos si realmente tienen 125 y están vivos o no. Así que el récord de esperanza de vida, Jane Calmet 122, la medalla de plata, Ken Tanaka con 119. El hombre más longevo, el señor Kimura, murió con 116. Fíjate ya la diferencia. Así que esos son los extremos, ¿no?, de la longevidad humana hoy por hoy. Los longevitistas y los inmortalistas dicen que eso, con los avances de la ciencia, lo vamos a sobrepasar, porque esto, claro, sería la esperanza máxima de vida sin hacer nada. Estas dos señoras no han hecho nada, simplemente han dejado vivir la vida y listo. Pero con las técnicas las terapias que podemos implementar, podremos romper el límite de Hayflick. Es ahí donde está un tema muy interesante del mundo de la longevidad. Bueno, yo os recomiendo muchísimo el libro del doctor Durantes, que se llama Joven a los 100, que fue justo antes de la pandemia que lo publicaste, me parece. En plena pandemia. En plena pandemia, es de 2020. Desde 2020, en marzo, o sea, teníamos planeada su presentación el mes de marzo, o en abril, cuando ya estábamos confinados. Os recomiendo muchísimo el libro, porque muchas de las cosas que hoy vamos a tratar pues también están en el libro que nosotros hemos leído para preparar este podcast, pero es un libro, bueno, yo lo tengo en el ebook, además, en versión ebook, como queráis, buscad en Amazon sin ir más allá el libro del doctor. La Age Management Medicine, no sé si hoy sería esta intervención que no hicieron estas longevas, que nos acercaría un poco a una mejor gestión de nuestra vida y de nuestra salud. Y no sé qué intervenciones pasarían por ahí. Pero antes de hablar de las intervenciones, vamos a hablar de las principales causas de muerte, porque claro, tenemos que hablar de la vida y de la muerte casi a la vez, ¿no? Porque primero tenemos que entender por qué nos morimos para no morir, seguramente. Claro. Bueno, en los países desarrollados las principales causas de muerte son las de las enfermedades crónicas no transmisibles. Es así como se les denomina pues el cáncer cardiovascular, el síndrome metabólico, diabetes y toda su constelación, el deterioro neurocognitivo y enfermedades del sistema nervioso central, Alzheimer, Parkinson, otras enfermedades del aparato locomotor, osteoporosis, artrosis, que no es que nos lleven a la muerte, pero nos limitan mucho, nos interfieren en nuestra calidad de vida, y también afecciones pulmonares y renales. Todas esas enfermedades son las que se llaman enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento. Las vamos a tener simplemente porque pasa el tiempo, sí o sí, dependiendo también de nuestra genética y dependiendo de nuestra interacción con el medio ambiente, es lo que se llama el ambioma. Así que probablemente... ¿Que no es lo mismo que epigenética? ¿Ambioma? Sí, bueno, el ambioma es... la epigenética es el resultado del impacto del ambioma en nuestro genoma. Vale. O sea, es cómo se muestra, cómo se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, yo puedo tener una mala genética para cáncer de pulmón y un buen ambioma, que soy un no fumador y no vivo en una ciudad contaminada. Entonces, y el resultado es la epigenética, y el resultado puede ser que tenga o que no tenga ese cáncer. O puedo ser una persona con buena genética para cáncer de pulmón, es decir, que me protege, pero fumo, tengo mal ambioma, y el mal ambioma puede acabar venciendo a mi genética, en este caso hacia lo malo, ¿no?
Entonces, esto es ese equilibrio entre el ambioma y el genoma es lo que nos dará nuestra predisposición de longevidad o de enfermar. Las causas de muerte hace 100 años pues estaban las infecciosas entre las primeras, cosa que como vemos con la pandemia pues no tenemos que descartar porque puede aparecer nuevas enfermedades infecciosas. Hay mucha preocupación con el abuso del uso de antibióticos y las resistencias a ciertos gérmenes que podrían hacer reaparecer enfermedades infecciosas que ya estaban muy controladas, como por ejemplo la tuberculosis, ¿no? Entonces, bueno, no nos podemos colgar ya las medallas de que todas las enfermedades infecciosas están vencidas, ni mucho menos. Tenemos que seguir trabajando en eso y tenemos que trabajar en la prevención de las enfermedades relacionadas con el proceso de envejecimiento, que básicamente es a lo que yo me dedico. En el libro hablas de las 6 Ps, los 6 puntos básicos, que bueno, ya os lo leeréis, pero digo las palabras para que ya veréis que os resuena bien. Preventiva, proactiva, participativa, predictiva, personalizada, placentera y precisión. Precisión, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, para coger la última P. Sí, bueno, lo primero que te voy a decir es que cuando yo empecé en Estados Unidos se hablaba de 3 o 4 Ps nada más. Luego me fui dando cuenta de que había más Ps, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta última que has hablado, la de precisión, viene del Precision Medicine que Barack Obama fomentó durante su presidencia en los Estados Unidos y que se fundamentaba en el conocimiento del genoma humano de forma particular, cada uno conociéramos nuestra secuenciación del genoma completo, que nos podría dar datos de precisión en nuestra medicina preventiva, incluso en el uso de terapias farmacológicas, la farmacogenética. Entonces... ¿La nutrigenética también? Y la nutrigenética y también pues conocer esas variantes genéticas que tiene nuestro organismo o que tenemos en nuestros genes que nos pueden dar una orientación de cómo hacer una prevención más específica. Esto lo estamos haciendo. Sí, lo estáis haciendo. Porque... Esto lo estamos haciendo ya desde hace unos años con la secuenciación completa del genoma humano, con una compañía de Boston, que es de uno de los que secuenció por primera vez el genoma humano, que es Church, y podemos analizar casi 1000 genes, tenemos 22.000 o más, podemos analizar casi 1000 genes de los que se conocen variantes que pueden ser accionables. Accionables quiere decir que podemos hacer algo y que las sociedades científicas tienen reconocido alguna acción que nos puede prevenir. Por ejemplo, podemos tener una variante que nos predispone a sufrir un hígado graso no alcohólico. Entonces, esas personas que pueden deteriorar genéticamente su hígado de una manera más fácil que otras que no tengan esa variante genética, pues es muy recomendable que no beban alcohol, por un lado, por otro lado, hacer un control de su perfil hepático con más regularidad o hacer una ecografía hepática. Y también te podría decir, pues, variantes que tienen que ver con la predisposición al tromboembolismo o a un síndrome de Lynch que nos predispone a cáncer de colon y otros tipos de cáncer, o un Li-Fraumeni, en fin, o el BRCA del cáncer de mama. O sea, hay bastante información interesante. Y luego te diré que en el último congreso de cáncer de los Estados Unidos, en las pasadas semanas, pues se ha presentado el alto porcentaje de personas que tiene variantes genéticas no sospechadas. O sea, es bastante más alto de lo que nos creemos. Lo que hace... ¿Quiere decir no sospechadas? ¿Que no aparecen cuando haces Sí, que no tienes antecedentes familiares en tus familiares cercanos que te hagan sospechar que puedas tener una variante genética que te predispone a un cáncer, por ejemplo. O sea, que hay un porcentaje relativamente alto de variantes genéticas que no son sospechadas porque en la familia no lo hay. Eso es a lo que me refería.
Me acuerdo hace 10 años, cuando yo empecé, que ya entrevisté al doctor Ordovás, que conocerás seguro porque está metidísimo en nutrigenómica y siempre en Estados Unidos, y de allí no se mueve, ¿no? De sus estudios en nutrigenómica, que yo pensaba, bueno, pero esto tiene un precio, está muy poco evolucionado, pone miedo a la gente encima porque dices, hostia, tengo la predisposición y esto mentalmente es poco sostenible y agradable como para pensar, me va a pasar tarde o temprano. Y tengo como esa sensación siempre de, esta es la intervención del futuro en cuanto a longevidad, conocer más nuestro genoma e intervenir desde allí. No sé si con respecto a longevidad, con respecto a prevención, probablemente sí. Pero deja que te diga una cosa. Una de las P's se la robé a Ordovás. Bueno, se la cogí. Tengo pendiente que pase por el podcast de Soy como Sí, Ordovás. que es la placentera. Es la P, o sea, todas estas cosas no las puedes hacer como algo autoimpuesto o impuesto por otros. O sea, tienes que creer en ello y querer hacerlo. No tiene que ser un suplicio tener que ir a hacer ejercicio, no tiene que ser un suplicio intentar comer bien, no tiene que ser un suplicio procurar respetar las normas de higiene de sueño. Ese es el concepto de placentera. Vale. Eso por un lado. Por otro lado, tienes razón en el sentido de que hay críticas. En medicina siempre hay críticas en todo. Y hay críticas a la utilidad de los estudios genéticos y su impacto en las medidas preventivas que podamos realizar o implementar. En cuanto a esto, pues bueno, poquito a poco vamos viendo que va mejorando los sistemas de detección y de ver esas variantes genéticas que sí se puede hacer algo. Entonces, evidentemente, hace años se decía, ¿y qué más da que yo sepa que tengo el alelo E4 que me predispone para tener un Alzheimer si no puedo hacer nada contra el Alzheimer? En el 2015 había un artículo del New England Journal que decía Alzheimer, there is no treatment, nor prevention. No hay tratamiento ni prevención. Pero desde que vemos todos los estudios y las publicaciones de Bredesen con el protocolo RECODE, en el que dice, claro que podemos hacer, podemos trabajar contra la inflamación, podemos trabajar contra la glicación de las proteínas. Una persona que tenga un alelo E4 o los dos debería extremar sus medidas de prevención. Y esas medidas de prevención las conocemos. Bajar los niveles de homocisteína, bajar los niveles de hemoglobina glicosilada, hacer ejercicio, no fumar, evitar los metales pesados, en fin, claro que hay medidas. En este caso ya sí puede ser interesante conocer tu genética con respecto a la predisposición de sufrir algunos tipos de enfermedad. Y otra cosa es la transproteómica, que nos pueden decir la epigenética, medir la epigenética, que es algo que también se está haciendo y que precisamente ahí en el Hospital de San Pau hay una unidad que lo está haciendo muy bien. ¿Cómo se mide la epigenética? ¿Con analíticas de sangre habituales? Sí, es viendo proteínas, con la proteómica. Es ver el resultado. La mayoría de los genes lo que hacen es codificar la producción de una proteína. Entonces tú puedes tener el gen y producir una proteína, pero con el impacto del ambioma. Entonces podemos ir a ver el resultado y analizar las proteínas, no tanto los genes. Al final lo que estás viendo es el resultado final de tu genética influenciada por el ambioma. ¿Con qué pacientes y con qué motivos puedes ir al Hospital de San Pau y que te hagan estas pruebas? Pues te lo diré, esto lo están haciendo a través de una compañía que se llama Exeus y que la base científica está en el Hospital de San Pau y yo creo que están en una fase un poco de investigación, pero que yo le veo que va a tener futuro esto. Doctor, en tu consulta viene gente con la que después valoras un poco a nivel de genoma cómo están para hacer intervenciones. Sí. Como podemos hacer tantísimas cosas, tenemos que decidir qué, ¿no? Ya. Entonces realmente
empezamos haciendo lo más accesible, evidentemente, ¿no? O Que sea, a lo mejor, ahora lo vamos a contar, lo más claro, accesible. meternos con una secuenciación del genoma humano sin conocer un perfil lipídico, pues no tiene mucho sentido, ¿no? O sin conocer, podemos conocer cosas más precisas como la grasa visceral, o podríamos conocer el consumo máximo de oxígeno, la fuerza, la flexibilidad, en fin, hay muchos biomarcadores que podemos valorar. Entonces, por eso yo con toda la gente que se interesa por venir a la clínica, lo que dedicamos es bastante tiempo a decidir por dónde queremos o por dónde debemos empezar, evidentemente, ¿no? Hay gente que a lo mejor ya viene directamente, oye, mira, mi madre tiene Alzheimer desde los 53 años. Entonces vamos muy enfocados a esa patología, a la prevención de esa patología, y a lo mejor pues vamos a medir metales pesados, el gen de la ApoE, o vamos a medir, hacer un test neurocognitivo, en fin, lo orientamos un poquito más. Pero por eso con cada persona no hay un chequeo generalizado, se personaliza un poquito, ¿no? Hay cosas para todos, pero también personalizamos. Y pueden que no pidas una secuenciación del genoma. Claro, secuenciar el genoma es costoso y esto pues no lo hacemos en Claro. todos, ¿no? Lo Y cual, los pacientes que vienen podéis ver en la web doctordurantes.es la información del centro Ruber donde está en Madrid. La gente viene a hacer prevención en general. Entiendo que no vienen con patología y que vienen a apostar por esa medicina anti-aging, del cual eres un referente en España. sí. Bueno, es curioso, es muy interesante la pregunta que haces porque mucha gente realmente, más que la prevención, va buscando la funcionalidad, el bienestar. Eso, eso era, yo empecé hace unos 11 12 años aquí a hacer esta medicina y al principio venía más la gente que quería mantenerse en plenitud de salud y funcionalidad. Incluso como esto es a partir de los 40 y tantos, 50, la función sexual era algo de lo que atraía bastante gente, ¿eh? Y también Claro. la física, el mantenerse físicamente en forma, ¿no? Y anímica también, y cognitivamente, intelectualmente. Luego he visto más interés o un incremento del interés por la prevención propiamente dicho. También se acerca gente con patología, pero yo les digo, oye, yo es que no me dedico a la patología. Por ejemplo, hoy hemos estado comunicándonos con una doctora que tiene migrañas y que cree que este abordaje integrativo de la salud global podría venirle bien. Yo le he dicho, pues yo creo que deberías ir al neurólogo. Y me dices que he ido a todos los neurólogos y creo, y es una doctora, ¿no? Creo que quizá un ajuste de mis niveles hormonales podría ser interesante para el tratamiento de mis migrañas. Pero yo no me dedico a la patología, lo que igual no quiere decir que haya gente que nos llame con patología. Y por último, están los interesados, los longevitistas, los interesados en longevity medicine, los que se han leído el libro de David Sinclair o que siguen a Ray Kurzweil o a Aubrey de Grey, y entonces lo que van buscando es, pues eso, la longevidad. Pero el longevity medicine viene, además, la gente que se interesa por eso es curiosamente muy joven, son los más jóvenes. O sea, te vienen ya con 30 y tantos años, ¿no? Pero claro, esto es una medicina que ya dijiste antes que podríamos hablar en un futuro, o más adelante en el programa, pero es una medicina que todavía no está armada desde el punto de vista clínico. Se basa en unos pocos estudios, casi todos en ratones, pocas cosas en humanos, pero que lo que viene va a ser bastante interesante y bastante fuerte. Me acuerdo que una vez entrevisté a un chico que era muy joven y quería ser inmortal y que tomaba metformina, pero después tenía unos hábitos y una despensa y una nevera, yo que tengo bastante criterio en alimentación saludable, que no me cuadraba. Y digo, bueno, tú le metes a la metformina porque has leído que tal, que no solo va bien para los diabéticos, pero
este pan sin gluten es un procesado lleno de aditivos y conservantes y no te estás dando cuenta que el gluten free tampoco te... No sé, cosas muy raras, que no Sí, siempre se hace así, pero claro, cogen un poco... Cada uno se lo adapta, ¿no? A su manera claro, para... Y mucho suplemento, ¿no? Que esto nos viene también de Estados Unidos, ¿no? claro. De no cambio los hábitos, lo hago más o menos mal, pero muchos suplementos. Y es como, bueno... Estoy de acuerdo contigo. Esto es una de las críticas que quizá pueda hacer más a ese grupo de longevitistas en los que están súper interesados en la rapamicina o en la quercitina o en la metformina o en la reprogramación celular parcial o en la terapia génica y no saben si tienen placa o no saben cuáles son sus valores de hemoglobina glicosilada o no hacen ejercicio simplemente, o comen mal, entonces no tiene sentido. En realidad ellos están esperando a que venga la píldora de la eterna juventud Total. y que me cure de todo. Bueno, también es que Aubrey de Grey lo dice, porque él mismo dice, ¿qué más da hacer todo esto si dentro de poco vamos a tener una terapia que nos la haremos anualmente y rejuvenecerá todas nuestras células de golpe? Hagamos lo que hagamos, fumemos, comemos ketchup y mayonesa metido dentro de un bocadillo de galletas. Él lo dice. Pero claro, hay que entender que esta gente en realidad tienen un toque de provocadores, ¿no? De Claro, sensacionalismo claro. que hace alborotar los cerebros, ¿no? Yo creo que ni ellos mismos se lo creen, ¿no? Pero lo dicen para captar la atención, ¿no? El tema es, ¿los americanos están tirando de eso, de como mal y me meto metformina, o la No, mayoría lo hace bien? no, yo creo que los que están interesados allí Lo y hacen bien. viendo los blogs de Linda Patridge, de Peter Attia y de Ronda, ves que la gente está interesada en el global, en el ejercicio, en el índice glucémico, en la nutrición, en estas estrategias de longevidad, los geroprotectores, los senolíticos, o sea, A es... ver, yo te quería preguntar por la zonulina, pero ya que hablas de cosas nuevas, ¿qué son estos protectores de los que acabas de hablar? Bueno, geroprotectores son esas sustancias que parece que puedan tener algún tipo de impacto sobre uno de los hallmarks of aging, las marcas del envejecimiento, ¿no? Entonces, un geroprotector, pues puede ser la fisetina, que una de las que es un senolítico, ¿no? Senolítico quiere decir una sustancia que limpia de células senescentes. Esas células, que también se las llama células zombie, que con el envejecimiento pues se van acumulando en nuestro cuerpo, que tienen algunas funciones beneficiosas, pero también tienen otras funciones nocivas, que es acumular residuos y basura en nuestro organismo. Entonces, una de las teorías de abordaje del envejecimiento es limpiando nuestro cuerpo de células senescentes. ¿Cómo? Con senolíticos. Un senolítico, la fisetina, otro la quercitina, la rapamicina. Entonces, pues estas son estrategias que se van estudiando. Por ejemplo, en la clínica Mayo hay un clinical trial en fase 2 con quercitina y fesitina. O sea que esto no lo está haciendo solamente laboratorios especializados en longevidad, también están instituciones médicas Claro. bastante serias y comprometidas. Y eso es por decirte algún geroprotector. La metformina, según los estudios de Barzilai, el estudio TAME, que significa Targeting Aging with Metformin, pues parece que tiene una función de activación de la vía MPK e inhibición de la vía mTOR, de producción de sirtuinas, que son unas proteínas que reparan el ADN, y entonces se ha visto que puede tener un efecto directo sobre el proceso de envejecimiento. Ahora, tomarse la metformina porque sí, y estar fumando y ser sedentario y comiendo mal, pues hombre, eso no parece que tenga mucho sentido, ¿verdad? Pero si como bien no fumo y hago deporte, ¿tú me la darías en consulta, la metformina? Pues mira, yo tengo un criterio para su prescripción
que tiene que ver, por un lado, por su función como tratamiento para la diabetes y el control del índice glucémico, ¿no? Lo primero que yo intento es que tengamos unos valores del metabolismo hidrocarbonatado lo mejor posible. Esos valores que medimos son la glucosa en ayunas, la insulina en ayunas, el índice OMA, que es una correlación entre la insulina y la glucosa, y la propia insulina. Sabemos cuáles podrían ser sus valores óptimos, ¿no? No los de referencia, sino los óptimos. Entonces, intentamos hacerlo con estilos saludables de vida, que es mediante tu nutrición y mediante tu ejercicio. Luego también influye tu genética. Hay gente que tiene cierta predisposición genética hacia la diabetes o a metabolizar mal los azúcares. Y aún haciendo ejercicio, comiendo perfectamente, pues les ves que mantienen unos hemoglobinas glicosiladas de 5,6 próximas a la prediabetes. Este podría ser un caso de hacer una prescripción, no te digo de metformina, pero a lo mejor de berberina, que es un suplemento para ayudarle a mejorar el metabolismo hidrocarbonatado. Y también, oye, ¿por qué no? A lo mejor puede haber gente que esté interesado en la parte longevity de la metformina y que a su vez tenga o necesite una ayuda en el metabolismo de sus hidratos de carbono. O sea que juego con lo clínico, con esa valoración de los biomarcadores y también con el posible interés del paciente. Por otro lado, no todas las personas toleran bien la metformina. Hay gente pues, que le produce diarrea o le produce gases y no se encuentra bien. Y por otro lado, hay gente que lo podríamos valorar como una manera de alcanzar ese perfil hidrocarbonatado perfecto cuando tus hábitos nutricionales no son tan perfectos y no quieres renunciar a esa copita de vino o a esa cervecita o te encantan las patatas y la pasta. ¿Ah, sí? Y contrastas un poco con... Y puedes tener... Hay un artículo muy divertido de hace unos años que se llama Take the Short Way, que es coge el atajo, ¿no? Y habla precisamente de esto. Entonces dices, bueno, a lo mejor puedes ayudarte para conseguir el buen resultado y te permites hacer esas transgresiones, ¿no? Que tampoco son grandes pecados, ¿no? ¿Y estos pecados se compensan con metformina o con otros suplementos? Que o con la berberina, lo puedes intentar hacer con la berberina, ¿no? Mucha gente lo hace, yo creo, con la berberina. Que saque el miedo de, bueno, estoy prescribiendo que te metes la pastilla de berberina y después haces la comilona de tu vida, ¿no? Bueno, a lo mejor es más al revés, ¿no? O sea, si la haces, te puedes ayudar a gestionar ese metabolismo. Hombre, lógicamente lo que tenemos que intentar es adquirir esos estilos saludables de vida. Pero, como decía, con la P de placentera, no hemos venido aquí a la vida a sufrir, ¿no? Y fíjate, el tema del alcohol, el vino, la cervecita, el impacto social que tiene esto. Oye, yo reconozco que tomarse una cerveza al final del día, un día caluroso, o una copa de vino con tus amigos, es parte de una longevidad saludable. De hecho, las Blue Zones se caracterizan por esa dieta mediterránea con su vinito. Pero los estudios científicos nos dicen que 0 copas es mejor que una, independientemente de las curvas en V o en J de riesgo cardiovascular. Pero, oye, al final en la vida tienes que compensar unas cosas con otras, porque hay muchas cosas que son buenas para algo y malas para otras cosas. O sea que tenemos que también ser un poco razonables. Antes de ir a la zonulina, vamos a hablar un momento de las Blue Zones, ya que lo sacas, porque a veces pienso si ya no está un poco obsoleto el discurso. Hay algunas sociedades que están dentro de las Blue Zones que son más carnívoras que otras. Hay gente que dice que tiene mucho que ver con la vida slow y el hacer tribu y comunidad. Y hay otra gente que dice que directamente no hay datos objetivos, que todo es marketing y que se llena aquello de turistas y porque ya se han convertido en zonas famosísimas.
del tema y que, bueno, que hay otros parámetros a valorar que no sean las Blue Zones. Pero aparte de todo eso, yo no sabía que en las Blue Zones había un común denominador que es la copita de vino, cosa que bueno, no sé, Bueno, es es noticia también. más la dieta mediterránea. ¿Sabes? Dentro de las Blue Zones está, Cerdeña, Sí. está Grecia. eh, La que menos se conoce es Cerdeña, este- justamente. Todo sí, el día hablamos de Okinawa y dices sí, que no, que tenemos aquí al lado Cerdeña. sí. Cerdeña, Okinawa y luego en Orense se ha detectado una zona recientemente ¿Ah, donde sí? el porcentaje de centenarios es muy elevado. Está por ahí escrito en uno de mis artículos. Si lo buscas pones Durantes Blue Zones, lo escribí hace poco. Wow, no sabía lo de Orense. En Orense hay una zona, sí. Luego está Costa Rica y Loma Linda. Sí, Bueno, sí, con todas estas cosas, como ya te dije antes, siempre hay controversia. Claro que he leído artículos pues, que critican la falta de rigor científico en las Blue Zones. También las Blue Zones de ahora no son las Blue Zones de los años 90, claro. cuando se las describieron en el National Geography, ¿no? Entonces, porque ya van cambiando, han pasado muchos años suficientes para que en 2 generaciones pues la esperanza de vida o la cantidad de centenarios cambie, incluso los estilos de vida cambien. En 20 años pueden cambiar muchas cosas en una población relativamente pequeña, ¿no? Pero yo creo que sí había algo, sí hay algo en ellas y sobre todo vinculado con esto que dices de la vida en comunidad, la familia, la ayuda al prójimo. Esto sí parece, la slow life, claro que sí. El NETA, que es el Non-Exercise Thermogenesis Activity, que es la actividad física diaria que no es ir a un gimnasio, es barrer tu casa, es ir a la huerta, es pescar, es ir en bicicleta a todas partes. Eso es lo que se llama actividad física o termogénesis no asociada al ejercicio físico programado. Que desde el punto de vista del ejercicio, pues eso es lo que realmente deberíamos hacer, es gastar más Total, calorías total. diariamente, no necesariamente vistiéndonos de gimnasia, ni yendo al Totalmente. gimnasio, o sea, estar todo el día moviéndonos, pero nuestra vida actual nos obliga a estar sentado, el famoso tiempo de estar sentado y su vinculación con la morbi-mortalidad. Yo los sábados y los domingos no me encuentro mejor por no trabajar, porque a mí me apasiona mi trabajo. Me encuentro mejor porque tengo muchas horas disponibles para tener una vida activa como la que estás diciendo. Pescar no me gusta, me aburre, pero todo lo otro, que no sé, aparte del ratito de ponerme la ropa de deporte, pero todos los otros momentos es subir y bajar escaleras, bueno, no sé, de todo lo que se me ocurre, saltar Claro. por la calle, o sea, moverme, ¿no? Todo el Sí. día. A mí me pasa como a ti. Yo me apasiona mi trabajo y paso muchísimas horas o viendo pacientes o estudiando. Y los fines de semana me he dado cuenta que me dedico a hacer bricolaje con cosas de marquetería, de tornillos, la taladradora, el serrucho, físicamente intenso, con el objetivo de preparar algo donde disfrutar con mi gente, con mi familia y mis amigos, ¿no? Y luego me doy cuenta que no es lo que me apetece el final, lo que me apetece es hacer eso, Claro. es dedicar el tiempo a mi bricolaje, es lo que me divierte. Así que me he dado cuenta que al final, ¿qué es lo que quiero hacer? Pues jardinería, ese tipo de actividades. Y entre semana, pues voy a entrenar porque es la manera en la que puedo acumular mi actividad física en un tiempo, pero que sabemos que eso no es lo correcto. O sea, que lo correcto sería estar más horas al día haciendo Está una claro. actividad física. Qué envidia los de las Blue Zones ahora cuando lo comentabas de la vida que algunos deben tener a día de hoy aún. Cuéntanos qué es la zonulina y los niveles de zonulina, porque son importantes. Bueno, la cenurina es una proteína cuya función principal es unir las células
del intestino, ¿no? El intestino realmente tiene una pared que es una monocapa, esos son los enterocitos, y es como si fueran las piedras de un empedrado de una antigua carretera. Bueno, pues esas piedras se unen a otras con una serie de proteínas y una de las más famosas es la zonulina. Lo que ocurre con la zonulina es que pues se ha visto que sus niveles pueden ser indicativos de la presencia de permeabilidad intestinal, de zonas donde ese empedrado no está perfectamente pegado y permite el paso de endotoxinas al interior de nuestro organismo. Entonces, ahí vemos un vínculo importante entre lo que es la salud digestiva o la salud intestinal con la salud global. Algo que hace unas décadas se desconocía totalmente y que desde hace no tanto tiempo pues ya empieza a ser reconocido en el ámbito de la medicina convencional. Esto estaba más dentro de la medicina alternativa, integrativa de los años 90 y ahora ya no. Ahora ya en las unidades de gastroenterología pues se empieza a tomar en serio el síndrome de sobrecrecimiento bacteriano, la permeabilidad intestinal, la disbiosis intestinal, la microbiota y todas estas cosas. Bueno, la cuestión es que hay estudios en los que se ha visto que los niveles de zonulina se vinculan con salud global, incluso con longevidad. Y que estos niveles, pues comparando centenarios con gente joven en mala salud o que han tenido un infarto de miocardio, pues pueden ser indicativos de cómo esa permeabilidad intestinal aumentada puede ser un indicador de mala salud futura. Y ese es el tema de la zonulina. La zonulina, yo había escuchado que la carne ayuda a tener una muralla más compacta y que no se cuelen por ahí y acabes con esa permeabilidad intestinal. Aunque también un exceso de consumo de carne hace subir las bacterias proteolíticas, es oxidativa, intoxica un poco más el organismo. Entonces, ¿cuál es el alimento más perfecto que nos aporte esta zonulina para hacer barrera? O directamente me tendrías que decir, mira, no, quita el café y el alcohol, que y azúcares, que evita peores niveles y no hay ningún alimento perfecto para la zonulina. Porque claro, la carne tiene pros y contras, ¿no? Sí. Yo soy más partidario de esta segunda opción que tú has dicho. Y luego, en todo caso, si tenemos sintomatología de permeabilidad intestinal, de aumento de la permeabilidad intestinal, o podemos medirla, ¿no?, con los niveles de zonulina o con un test de lactitol, manitol, que nos puede indicar si se nos está colando estas moléculas entre las células o a través de las células del intestino, pues podemos tener otro tipo de estrategias de potenciación de nuestra barrera intestinal, bien directamente intentando pegar esas células. La glutamina es un aminoácido bueno que puede ser utilizado para esto, o potenciando la microbiota intestinal, ¿no? Así que yo sería más partidario de la segunda parte que has dicho, de evitar aquello que pueda aumentar la permeabilidad de nuestro intestino y luego en la unión, pues yo soy partidario más de potenciarlo con glutamina y de mejorar la microbiota. ¿Y tú cómo mides la permeabilidad intestinal? Sería con el test de lactitol-manitol, ¿eh? Sí, pero también lo podemos medir con los niveles de zonulina. Hay distintos laboratorios que te lo pueden, sí, que te lo miden, ¿no? Y además lo puedes hacer en el contexto global de hacer un estudio de la microbiota intestinal, de la presencia de disbiosis, de desequilibrio, de eso que hablabas tú, de las bacterias proteolíticas, si están aumentadas,
las neuroprotectoras, las que hacen barrera, las inmunomoduladoras, presencia de parásitos, en fin, podemos hacer estudios de este estilo que nos dan datos objetivos sobre los cuales tenemos que trabajar. De hecho, para repasar, y hemos hablado en este podcast muchas veces de los parámetros que vamos a decir ahora, pero que son como tú intervienes y valoras los biomarcadores más importantes, si hablamos de longevidad, aparte del perfil lipídico, que ya lo hemos estado comentando, ¿no? Y la insulina, la glucosa, la homocisteína, etc., vitamina D y omega 3. Que ya en el podcast de la semana pasada ya hablamos, vitamina D y omega 3, estuvimos mucho rato y estábamos hablando de dismenorrea y dolor menstrual aquel día, pero fueron súper importantes en el episodio y tú también, para ti también son unos biomarcadores importantes, ¿verdad? Sí, de hecho, yo los niveles de vitamina D y el índice omega 3 lo medimos sistemáticamente en todos los primeros chequeos en los que comenzamos. Y la vitamina D casi siempre la vamos haciendo seguimiento. Ojo, que como ya hemos dicho varias veces en esta entrevista, en ciencia siempre hay críticas y siempre hay dudas, ¿no? Y entonces, pues yo leo frecuentemente pues, artículos de buenos científicos que dicen que no es necesario ni debería hacerse de rutina las mediciones de vitamina D. También leo que deberían bajarse los valores de referencia para que así haya menos gente que esté baja. Lo que cual no sé yo si eso es lo recomendable, ¿no? Sabe decir, oye, como la gente está baja, para que no esté baja, vamos a bajar el corte y lo vamos a poner un poquito más abajo. Bueno, pues estas cosas las puedes leer en artículos científicos. Y lo que tú decías, sí, y el índice omega 3, pues sabemos que el valor óptimo debería estar por encima del 8%, que hay múltiples beneficios si comparas unos niveles de un 9 o un 10% con un 4 o un 6%. ¿Cómo lo mides? ¿Cómo lo mides, doctor? Porque Estos, siempre hay algún laboratorio que me ha hecho alguna vez la prueba de ver el ratio que tengo, omega 6, omega 3, pero el omega 3 en una analítica de sangre es habitual. Se puede hacer, sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, de hecho, vamos, yo lo pido en la solicitud global. O sea, en el cuadro bioquímico general. Sí, y ahí puedes medir, hombre, puedes medir los ácidos grasos, todos los ácidos grasos, ¿no? Ya. Pero casi toda la literatura de valores epidemiológicos de los omega 3 se resume en dos biomarcadores, que es el índice omega 3, que es el porcentaje de ácidos grasos omega 3 en la membrana del eritrocito, y el cociente omega 6, omega 3, que es el omega 6 más proinflamatorio y el omega 3 más antiinflamatorio. Y entonces ese cociente, pues intentamos colocarlo por debajo del valor 3 y el índice omega 3 por encima del valor 8. Y entonces, pues con esos dos datos, pues es muy útil para poder ajustar la dieta o la suplementación del paciente. Con una dieta mediterránea muy bien hecha, ¿llegamos a estos valores o siempre pasaremos por las perlas de omega 3? Pues yo he leído de todo. Que una dieta bien hecha lo colocas en su sitio. Por otro lado, en mi experiencia clínica veo que mis pacientes que vienen de costa tienen valores mucho mejores que los que viven en el centro de la península. ¿Por el pescado? Por el pescado, claro. Y los que comen más pescado tienen valores óptimos sin tomar perlas de omega 3. Por lo tanto, una buena alimentación tiene que darte esos niveles de omega 3. Por otro lado, si lees a Barry Sears, un experto en omega 3, te dice que deberías comer el equivalente a 2 kilos de salmón diarios para alcanzar esos valores óptimos de omega 3. Yeah. Hombre, Barry Sears tiene mucha información sobre esto. También tiene sus intereses porque es el de la dieta de la zona, ¿no? Pero, bueno, ya te he dicho, en mi experiencia clínica,
yo veo que la gente que vive en costa tiene mejores niveles de omega 3 que... Por otro lado, también hay estudios epidemiológicos, ¿no?, que están publicados en los que puedes ver, por ejemplo, recuerdo uno de alemanes, de atletas alemanes olímpicos, y que el índice omega 3 era bastante malo, bastante bajo, y era gente de un nivel de condición física y de salud óptima, y que se supone que comían bien. Pues no tenían unos buenos niveles, eran alemanes. Hay estudios también muy interesantes sobre la suplementación con omega 3 en población reclusa de países nórdicos, que mejora mucho el comportamiento, la ansiedad, la agresividad en estas poblaciones privadas de libertad. O sea, literatura de omega 3 hay muchísima, igual que la vitamina D. No tanto de otros suplementos, lógicamente. Si hablamos de dieta mediterránea, la DASH, la que imita el ayuno que defienda Walter Longo, las podemos resumir, pero ¿con cuál te sientes más cómodo? Yo creo que no hay una dieta ideal, no existe, y ni mucho menos para todos. Entonces, parece ser que la dieta mediterránea al final es la que gana la medalla de las mejores dietas, junto a la DASH, que en la revisión... Se parece mucho, ¿no? La DASH Se y la parece mucho, sí, mediterránea. efectivamente. Mucho. Creo que la DASH lo lleva lo del vinito, y hay una pequeña diferencia, ¿no?, en una y otra. Que Sí, la DASH me parece que hay más lácteos y más huevos que la mediterránea. Exacto, creo. sí. Y luego va más, sí, lo que le llaman el dairy, ¿no? Exacto. Dairy. Y por eso yo creo que debemos hacerlo, y más aún aquí, sobre la base de la dieta mediterránea. Esa tiene que ser nuestra base. Una dieta en la que evitemos los procesados, los ultraprocesados, las harinas refinadas, controlemos el índice glucémico de la dieta, y todo sobre una base de dieta mediterránea. Luego, el ayuno intermitente, el fasting mimic diet de Walter Longo. Bueno, pues sí, parece que hay literatura que parece que es bueno. También hacer ayuno de vez en cuando no parece que sea malo, lo ha hecho la sociedad, y bueno, y el hombre al principio por obligación, porque no podía comer, y luego por motivos religiosos o por lo que fuese, pues siempre ha hecho fases de ayuno. Por otro lado, hay gente que se adapta muy bien al ayuno y hay gente que no se adapta tan bien al ayuno. Yo, como en realidad mido, al final lo que me importa es un poco el resultado, ¿no? Entonces, si tú mides biomarcadores de metabolismo hidrocarbonatado, si mides biomarcadores del metabolismo graso o perfil lipídico, si mides biomarcadores de composición corporal, masa muscular, de condición física, fuerza, grasa visceral, que la podemos medir con un DEXA, al final, si quieres saber qué tal comes, mídete. Eso era el título de un artículo que escribí, ¿no? Porque al final ves gente que aparentemente come muy bien y a lo mejor está son toffees. Toffees es eso de think outside, fat inside, que son gordiflacos, ¿no? Gente que les falta masa muscular y tiene déficit de proteína. Eso yo lo veo relativamente a menudo. Ver niveles plasmáticos de proteínas totales y de albúmina bajos, y también de las globulinas. Y eso, pues claro, la moda de la restricción calórica, que también en las Blue Zones era una del común denominador, y hay mucha evidencia científica sobre la longevidad vinculada no al ayuno, sino a la restricción calórica, puede tener esta doble cara de que te venga tanto paciente con perfiles bajos de proteína y tal. Claro, y también en la restricción proteica. En el exceso de restricción proteica, no tanto calórica, sino de no comer nada de proteína. Entonces, y por otro lado, decir, oye, come mucha fruta, mucha verdura, mucha, y les tienes en una situación de prediabetes, ¿no? De 5.8 de hemoglobina glicosilada, con una casi sarcopenia, con un hand grip, que es un test de fuerza muy bajo.
o con una osteopenia cerca de la osteoporosis con 39 años o 42 años. Bueno, pues esto es un claro ejemplo de lo que te decía, de que si quieres saber qué tal comes, mídete. Y ahí es donde vamos a ver si se necesita más proteína, si se necesitan más vitaminas de un tipo, de otro o lo que sea. Yo pensaba que me ibas a hablar de las personas mayores que tienen más dificultades para ingerir la proteína que deben, pero has acabado la frase diciendo que te encuentras pacientes de 39 o 42 años también con déficit de proteínas, con lo cual el mensaje de cómo tiene que ser el plato equilibrado veo que sigue sin quedar claro. Y que, ostras, está muy bien lo de los vegetales, pero es muy fuerte que digas que por un déficit de vitamina y demasiada fruta y verdura encuentras cuadros prediabéticos en gente que supuestamente está en un plant-based que sería como para enmarcar, y no. Claro. Y esto es un poco de cultura o de moda nutricional que tiene que ver en irnos a los extremos y no en la moderación y en el equilibrio. Entonces, si nos vamos al extremo de no proteína y mucha fruta y verdura, es donde puedo ver esto y lo veo. Y lo ves, ¿eh? Es que lo ves. Lo veo, efectivamente. Y entonces ves personas con un índice de masa corporal en 18, osteopenia rayando osteoporosis, niveles de masa muscular bajos, dinapenia, un hand grip como si tuvieran 80 años, o sea, no tienen fuerza para apretar la maquinita. Y claro, eso no es una situación de salud, ni mucho menos. Y además con un porcentaje de grasa elevado en un bajo peso. Doctor, en mi próximo viaje a Madrid, que vengo muy a menudo, hazme un hueco en la agenda. Y después todos los otros que hayan escuchado el podcast. Pero yo voy primera, ¿eh? Cuando quieras, un placer. Yo quiero que me mida el doctor, ¿no? Porque me mido yo y digo, vaya, a ver, yo no sé, el perfil lipídico y todo. En mi casa, bueno, tengo 1 centímetro. Eso sí, puedo valorar el IMC y hacer muchas cosas. Porque claro, los hábitos los tenemos muy claros. Y un día más hemos puesto luz a todo eso y nada, en otra ocasión le contacto, doctor, ha sido un placer, de verdad. Pues encantado, también es un placer para mí. Muchas gracias. Hasta luego. Si te gusta la filosofía de Soy Como Como, te espero dentro de nuestra comunidad, donde tendrás acceso exclusivo a masterclass y conferencias online, menús y recetas cada semana y Discord, una comunidad en vivo donde cada día resolvemos muchísimas dudas de alimentación y salud. Entra en soycomocomo.es y te espero en el próximo episodio. Naturs Plus, tu marca experta en salud natural, patrocina este podcast.